Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro webinar de Zetacateco Colombia. Espero estén muy bien. Mi nombre es Paula Higuera, hago parte del departamento de marketing de Zetacateco Colombia. Para darle la bienvenida a Fernando Hernández, nuestro analista de proyectos, quien va a ser el encargado hoy de la charla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola María Paula, buenos días y buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a esta presentación de Zetacateco, donde nos proponemos hablar un poco de un concepto bastante disruptivo que en Colombia, digamos, está siendo adaptado desde hace unos, bueno, que me dé cuenta pues puntualmente aquí en Medellín a nivel de comunidad, hace unos 2 o 3 años quizás, pero que tiene, digamos, unos componentes bastante interesantes y que cada vez más y más está presente en las noticias, en diversas fuentes, digamos, nos enteramos o escuchamos de estos temas de blockchain y también de ciberseguridad. Y por tanto, pues en nuestra presentación del día de hoy vamos a abordar estos temas desde el punto de vista que nos compete a nosotros como una empresa de biometría, como una empresa cuyo eje de negocio principal es el tema biométrico. Ok, entonces lo primero es resaltar que hay una serie de preocupaciones al día de hoy por lo que es la privacidad y la identidad biométrica en un contexto en el que temas de seguridad pública, temas de control eventualmente de la población, vienen a la mente de muchas personas. Muchas veces de pronto estos temas de teorías conspirativas, como se denominan, sobre lo que pueden hacer con nuestros datos. Y para iniciar, pues aquí hay, digamos, 4 titulares de fuentes reales de noticias, algunos recientes, otros más anteriores, pero todos giran en torno a las preocupaciones que se presentan con el tema de la privacidad y la identidad biométrica. Puntualmente, digamos, la noticia más reciente en ese sentido es un reporte de que las fuerzas talibanas, ahora que en Afganistán los talibanes han tomado control del país, han venido a tener acceso sobre un sistema de datos biométricos que el ejército americano estaba implementando en Afganistán. Y bueno, con la salida del ejército americano, pues han quedado a disposición de los talibanes una serie de armamentos, de tecnología diversa, y dentro de esa tecnología está toda una base de datos de identificación biométrica que vino a quedar en manos de ahora del gobierno o el nuevo régimen talibán. Entonces esto habla un poco de cuán importante es la biometría, cuán importante es una base de datos biométricos y de qué manera debemos de cuestionarnos eventualmente sobre el acceso a esos datos biométricos porque constituyen básicamente nuestra privacidad. De manera similar como eventualmente sobre redes sociales, también es necesario el día de hoy tener una serie de precauciones o una serie de buenas prácticas, digámoslo, para poder manejar las publicaciones y la información que tenemos en redes sociales. De esa misma manera, entonces se hace urgente el hecho de que nos preguntemos por nuestra privacidad, el hecho de que tengamos conocimiento o tengamos más bien control, más que conocimiento, control sobre nuestra privacidad. Otros titulares similares del Indian Express sobre en la medida que se esparce, digamos, el reconocimiento facial basado en cámaras, las preocupaciones también se esparcían sobre la ausencia de algunas leyes de protección de datos. Y esto viene a ser bastante interesante. También en noticias colombianas hemos escuchado recientemente cómo, por ejemplo, la autoridad, la policía ha hablado de la captura de diversos manifestantes en las protestas recientes basados en especialistas y en seguramente algoritmos y funcionalidades y facilidades de reconocimiento facial. Entonces, en la medida que hay una serie de cámaras vigilando una ciudad, una serie de cámaras vigilando diversos sitios, pues por un lado, digamos que la ciudadanía puede calificar esto como positivo porque eventualmente se puede facilitar la resolución de crímenes o se puede
puede ser esta una medida para que los crímenes disminuyan, pero por otro lado está el hecho de la privacidad, porque si el gobierno cuenta con nuestros datos, si el gobierno sabe identificar dónde nos movemos y demás, por supuesto se levantan preocupaciones sobre la privacidad. Y no solo en la India, Europa recientemente ha emitido legislación sobre el tema de privacidad. Estados Unidos ha estado también, en diversos estados han aplicado diversas implementaciones de leyes para seguridad. Entonces es un tema que a todos les concierne. La biometría, la autenticación biométrica da una serie de beneficios, pero a la vez el tema del manejo de los datos de esa información biométrica pues es algo sensible. El periódico La República hace ya unos 2 años había una columna de opinión sobre el tema de la privacidad biométrica, y también algo reciente como hacia abril en México se estableció lo que se llama el padrón biométrico, y ese padrón biométrico básicamente es un levantamiento de los datos de los usuarios de celular. Creo que esto tenía que ver, no voy a profundidad la noticia en su momento, pero tenía que ver como con la prevención de hurto de celulares o tratar de controlar esto, que también es un flagelo en Colombia, pero entonces a la vez la otra cara de la moneda viene a manifestar la preocupación que tiene el público sobre cómo se protege entonces la identidad biométrica cuando yo estoy dando esa información, yo estoy permitiendo que mi biometría esté en manos de un tercero. Entonces la preocupación es real, digámoslo, para nuestra sociedad. Desde Zetacateco, entonces, y bueno, en la comunidad en general de fabricantes tecnológicos, las preocupaciones por la privacidad, digamos, han encontrado en la tecnología blockchain una alternativa y una solución ideal y una solución eficaz, digamos, para poder garantizar que las ventajas que tenemos con el uso de biometría, el poder autenticarnos, por ejemplo, para que se abra una puerta, el poder autenticarnos con el rostro, con la huella, con la palma de la mano para validar nuestra presencia y el cumplimiento de determinado tiempo y asistencia. Esas ventajas que tenemos con la automatización de la biometría, pues podamos continuar teniéndolas, pero a la vez la privacidad del poseedor de esos datos biométricos, es decir, la propia persona, el poseedor de la identidad, pueda asegurarse también que su identidad es conservada o es más bien compartida, digamos que a la vez es conservada y compartida solamente con quienes él autoriza ese uso de sus datos biométricos, no con un tercero. Es decir, si por razones operacionales es necesario que yo me autentique para poder abrir una puerta en mi trabajo, pues entonces yo autorizo el uso, doy el uso consentido de mis datos biométricos a ese sistema que tengo en mi trabajo, pero no quiero que esos datos biométricos que estoy compartiendo con mi empleador vayan a terminar parando en una base de datos diferente a la que mi empleador y para el uso que yo le estaba dando a mi empleador. Entonces, blockchain viene a ser la respuesta, digamos, que permite o facilita que ambas cosas se conserven, tanto la protección de la privacidad de la identidad del usuario como el manejo, digamos, que ya se tenía con anterioridad en el tema biométrico para autenticar y automatizar los procesos y las operaciones que ya conocíamos. En ese sentido, bueno, quizás una de las cosas que más se conoce de blockchain fue por la manera, digamos, como entró, como inició en el mundo a través de la criptodivisa, el Bitcoin, desde el 2009, para el cual de pronto ha habido mucha especulación, quizás, pero que como tal, digamos, funciona. Pero no es el único uso de blockchain, la única aplicación, el único caso de uso de blockchain, no. Muy por el contrario, los casos de uso de blockchain son amplios, más allá de las criptodivisas. Muchas personas quizás se han interesado en el tema de las criptodivisas de una manera similar a temas parecidos a mercadeo de divisas y buscar de ahí como la manera de
de ganar dinero quizás de una forma fácil. Es quizás lo que tiene en mente la primera persona, lo que viene primero a la mente a una persona cuando se le menciona blockchain. Pero digamos que es muy importante subrayar que no solamente son las criptodivisas, sino que, como menciono, hay una serie de aplicaciones amplias para el tema de blockchain, y una de ellas, por supuesto, es la biometría. Y dentro de, digamos, la historia de evolución de blockchain, por allá como desde 2009 más o menos, donde alguien con un seudónimo que eventualmente no se identifica, digamos, al momento si fue una persona, si fue un grupo de personas, propuso en una en una lista de correos, propuso la idea de blockchain, y desde ahí en adelante digamos, se desarrolló todo lo que es Bitcoin. Satoshi Nakamoto, la persona, pues el seudónimo con quien esta persona escribió en esa lista de correos. Desde ese momento hasta ahora, blockchain ha evolucionado. Podríamos hablar de que ese momento era un blockchain 1.0, pero posteriormente hay dentro de blockchain algo que se llama Ethereum, y Ethereum viene a ser, digamos, la evolución del blockchain 1.0 al blockchain 2.0. Y sobre Ethereum, bueno, pues básicamente, digamos que la diferencia y lo que ofrece, la propuesta de valor que ofrece Ethereum, es la posibilidad de realizar lo que se denominan contratos inteligentes. Entonces, digamos que con blockchain 1.0, pues se tenía solamente una aplicación del blockchain muy orientado al tema de criptodivisas, a la generación de valor, digamos, en base a una serie de algoritmos matemáticos. Pero con la versión 2.0, digamos, lo de blockchain, se introduce el manejo de los contratos inteligentes, y mediante contratos inteligentes, es decir, un contrato que, digamos, se sistematiza por medio de recursos de hardware y de software, mediante el uso de recursos de contratos inteligentes. Entonces, hay una aplicación más allá del tema de criptodivisas en blockchain. Bueno, entremos a definir qué es blockchain para buscar, digamos, más claridad. Quizás el concepto es nuevo para muchos. El objetivo de este webinar no es ir quizás mucho a las profundidades de blockchain, sino plasmar la idea de cómo blockchain nos puede ayudar con manejar una identidad soberana o una identidad autogestionada, es decir, una identidad en la que yo, como propietario de mis rasgos y características biométricas, pues decido con quién comparto o limito con quién comparto esa identidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de blockchain? Blockchain, digamos, muchas veces es definido como un libro mayor, quizás para los presentes que tienen conocimiento del tema de contabilidad, pues un blockchain se puede concebir, digamos, se puede hacer esa metáfora paralela de que blockchain es como una especie de libro de registro, un libro mayor, pero ese libro mayor no está en posesión, digamos, de un solo contador, sino que está distribuido. Es como una especie de contabilidad transparente, pública, como un registro de notariado de carácter público, al que tienen acceso todas las personas. Digamos que es haciendo el símil como con elementos que quizás estén más a nuestra mano. Blockchain viene a ser una especie de libro mayor que, digamos, está duplicado en todas las notarías disponibles del país, y al que, digamos, cualquier persona puede acceder a mirar el contenido de ese libro de cuentas. Y la manera, bueno, hay digamos que para traer traer más, aterrizar es la palabra que estaba buscando, me disculpan. Para aterrizar más el concepto, bueno, blockchain traducido al español significa cadena de bloques, blockchain, cadena de bloques. ¿Cuáles bloques? ¿De qué bloques estamos hablando? Hablamos de bloques de información. Blockchain está compuesto por un bloque que se puede asimilar, digamos, a un eslabón que está pegado de otro bloque, que está pegado de otro bloque, de otro bloque. Son estructuras de datos a la hora, digamos, de
mapear eso, de aterrizar eso ya a un sistema informático, pues hablaríamos de que son estructuras de datos. Alguna estructura de datos le da la forma a esa cadena de bloques donde cada bloque es un contenido de información. Algo muy importante es que es en cadena, o sea, no solamente son los bloques, sino que están en cadena, es decir, que están secuenciados. Un bloque está tras de otro y están secuenciados con una marca de tiempo. Entonces, dentro de cada bloque, digamos que hay 3 elementos constitutivos. De cada bloque de información está compuesto, digamos, por 3 elementos constitutivos. Uno de ellos son los datos como tal. Si hablamos de biometría, entonces serían nuestras plantillas biométricas, bien sea el rostro vectorizado o la imagen de la huella que también se ha vectorizado por lo propio de las técnicas de biometría. Esa cantidad de información está contenida dentro del bloque y adicional a eso está algo que se llama el hash. Con el hash viene, digamos, el cifrado. Si alguno quizás ha tenido la oportunidad de descargar distribuciones Linux, ha visto que una manera de certificar que el archivo que originalmente fue compilado y ajustado como un archivo .iso para que a partir de ahí yo pueda hacer una instalación, ese archivo tiene asociado un checksum, un número de chequeo para validar que todos los datos de ese archivo se conservan tal cual y no ha sido de pronto manipulado, de pronto por un hacker o pirata informático, para introducir código malicioso dentro de ese sistema operativo. Entonces, un mecanismo de verificación que se tiene con estas distribuciones es el checksum, que hay de varias formas, el SHA-1-SUM, el algoritmo de 256 o de 512 bytes, en fin. Pero ahí viene la parte criptográfica y lo que le da nombre en cuanto al tema de divisas cuando se habla de criptomonedas. Porque estos bloques de información, lo que hacen, estos bloques que constituyen la cadena, lo que se hace es tomar la información y cifrarla de acuerdo a un determinado número hash. Es una operación matemática en la que se hace ese cifrado. Pero adicionalmente a esas dos condiciones que están definiendo esa estructura de datos, entonces voy a tener también el hash del bloque anterior. O sea, tengo el primer bloque, se llama el bloque génesis, después sigue el siguiente bloque, el segundo bloque va a tener el hash del bloque anterior y así sucesivamente. Cada uno de los bloques que yo vaya generando de información van a contener los mismos datos, es decir, los datos que quiero almacenar, el hash descifrado para ese bloque y el hash del bloque anterior. Con eso, entonces, lo que podríamos citar, por ejemplo, una cadena de bloques biométrica, donde almacenen detalles como mencionábamos. Cada uno de esos bloques va a tener un hash único y los usuarios pueden identificar, los usuarios del bloque, de la red, digamos, de los nodos del blockchain, podrían identificar bloques y los contenidos de acuerdo a los hash que se han utilizado para el cifrado. Una vez que se crea el bloque, eso es muy importante, si hay un cambio dentro del bloque, el hash cambiará. Entonces, de esa manera, digamos que se está asegurando que la información se mantiene, digamos, como que escrita sobre piedra desde el principio en una blockchain. Es una base de datos segura y uno de los elementos de seguridad que tiene esa base de datos es que es inmutable. La información no va a cambiar en el paso del tiempo. Se asegura que la información no va a cambiar en el paso del tiempo. Por eso, de pronto, el símil con el tema de un sistema de notariado, donde el notario pues es depositario de la fe pública y asegura que los documentos que ahí fueron registrados en determinado momento permanecen tal cual como fueron registrados en ese momento, un registro civil de nacimiento, un registro civil de matrimonio. Esto mismo es permitido o es aplicado en blockchain gracias al hash. El hash me asegura que la información no cambia. En el ejemplo que ponía de la descarga de distribuciones Linux, si al aplicar el checksum sobre el archivo que descargué obtengo un número diferente, significa que ese archivo está corrupto, bien sea porque hubo problemas quizás en la transmisión de datos de una ISO de Linux, que son muchos gigas,
o bien sea porque alguien maliciosamente lo corrompió. Entonces el hash es un elemento para asegurarme que el bloque no va a tener cambios. Y con el elemento de tener el hash del bloque anterior, lo que voy a hacer es una seguridad, digamos, extendida, una seguridad en cadena, perdón, porque pues la seguridad del bloque anterior va a estar garantizada por el siguiente bloque que también va a tener el hash del bloque anterior. Entonces, en esa medida aplicamos un primer elemento de seguridad. ¿Y qué va a hacer ese primer elemento de seguridad que puntualmente estoy mencionando como el hash? Entonces va a ser que si hay algún cambio dentro de esa cadena de bloques, entonces va a ser inválida toda la cadena. Básicamente ese es el mecanismo en el que se asegura la información en una cadena de bloques, en el blockchain. Si eventualmente alguien hace un cambio, esa cadena toda la cadena de bloques pues va a ser invalidada. Y lo siguiente es que esta cadena de bloques es compartida por todos los miembros de la red. Más adelante, digamos, hay un video que lo explica un poco mejor para visualizar, pero el punto es que la seguridad de la red se basa en que muchos ojos, la seguridad del blockchain, de una red de blockchain, se va a basar en que muchos ojos o los nodos que hacen parte de ese blockchain van a estar revisando esos cambios, ¿sí? Es decir, de nuevo con el ejemplo de las notarías, tener este libro mayor, este libro contable en una notaría a la vista de todos y donde el cambio que se hiciera, digamos, aquí en Medellín, ese mismo cambio que se haga sobre ese libro de contabilidad se va a ver reflejado en Bogotá, en Cali, se va a ver reflejado en Ciudad de México, en Lima, porque pues la tecnología así lo permite. En la vida, digamos, cotidiana o sin estos instrumentos tecnológicos, pues no es posible eso, pero básicamente eso es lo que permite la tecnología de blockchain. Cualquier cambio se refleja en todos. Y si una sola persona intenta hacer un cambio malicioso, un cambio no autorizado por los ojos de todos, entonces ese cambio va a ser notorio y ese cambio se va a marcar, digamos, como inválido. Y de esa manera la información en blockchain es asegurada. Ahora, no solamente es el hash como elemento de protección del sistema blockchain, es decir, no solamente es la encripción como un elemento de protección, porque la encripción, pues, de una u otra manera se alcanza de acuerdo, pues se puede alcanzar de acuerdo al uso de determinada potencia de cómputo. Dentro de esto aquí, de pronto hago la anotación, vale la pena mencionar que una de las inquietudes o objeciones que eventualmente ha habido dentro de la comunidad blockchain con el desarrollo de los computadores cuánticos, es decir, computadores que utilizan propiedades físicas de la materia a nivel cuántico y que difieren de los computadores tradicionales, los que tenemos hasta el día de hoy, todo el sistema de cómputo que utilizamos tanto en nuestros equipos de escritorio, portátiles, como en los teléfonos móviles, difieren de estos en que los segundos hacen uso de solamente de dos estados, los famosos bits o el tema binario, mientras que en el tema cuántico, como digo, ya por temas de física cuántica que no entra el caso a explicar, se pueden manejar varios estados. Y esto lo que implica es que hay una potencia de cómputo mucho mayor. En los computadores cuánticos se habla en términos de qubits y dependiendo del determinado número de qubits que un computador puede tener, pues puede hacer cálculos superiores al número de átomos del universo. Es una cosa totalmente loca de la matemática. ¿Por qué menciono los computadores cuánticos? Porque el tema de la potencia de cómputo para un cifrado, para establecer una clave, pues eventualmente podría estar en riesgo con la implementación de computadores cuánticos. Uno de los actores, digamos, interesados en el desarrollo de este tipo de computadores ha sido la NSA en Estados Unidos, con el objetivo de poder eventualmente tener el dominio sobre el tema de las contraseñas y el cifrado. Sin embargo, también hay matemáticos trabajando en el tema de manejos o algoritmos de cifrado que aún sean inmunes o puedan resistir, digamos, el hecho de que un computador cuántico los procese. Es otro tema. Pero con eso quiero resaltar que el hash, el cifrado, no es la única
no es el único elemento de protección, sino que también se hace necesario una red para que entre muchos ojos que vean, entonces puedan ver cuándo se da esa manipulación. Es lo que se denomina en blockchain la prueba de trabajo. Hay, digamos que, varios tipos de pruebas que pueden implementarse dentro de los DLTs, las tecnologías de libro mayor descentralizados, como es blockchain, prueba de trabajo, prueba de consenso, en fin. Pero dejémoslo en lo de la prueba de trabajo. En la prueba de trabajo es un mecanismo que ralentiza la creación de bloques nuevos, porque en esa medida, hay varios ordenadores, hay varios computadores trabajando en la red, digamos que procesando estos elementos de cifrado, y es cuando se determina que un determinado ordenador o nodo de estos ha realizado el trabajo suficiente para poder crear o poder calcular un determinado bloque, entonces a ese minero, como se le denomina, se le da una recompensa. Espero no enredar la explicación. Pero el punto es que aparte del hash, el hecho de que haya una red y de que se establezca una prueba de trabajo nos va a facilitar que no se entren a manipular los bloques por parte de alguien que esté dentro de la red. Este mecanismo hace que sea muy difícil, manipular los bloques, porque si un hacker manipula un bloque, necesita volver a calcular la prueba de trabajo para todos los bloques siguientes. Y si hay 10.000 bloques disponibles para una blockchain, al hacker, un solo hacker, le tomaría unos 100.000 minutos terminar todo el proceso de una prueba de trabajo, es decir, casi unos 7 días. Entonces, en esa medida, la seguridad en blockchain es muy robusta, y prácticamente, aunque hayan actores, digamos, interesados en tratar de violentar la blockchain, actores con unos recursos quizás muy importantes, como puede ser un Estado, eh, sin embargo, violar una red blockchain va a requerir el control del 50% de los nodos más uno. Entonces, sería un ataque, un tipo de ataque casi imposible, digamos, de manejar, por el hecho de que la información está en manos de todos, por el hecho de que en ese momento todos se darían cuenta de lo que está sucediendo al tratar de realizar ese tipo de ataque sobre una blockchain. Bueno, con eso quiero proceder a un video. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente, y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres. Incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces. Los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackearlo. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus, ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques. Eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash. La segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad.
El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema. Solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional. Una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente, más veraz. Bueno, como vemos, blockchain, digamos, es muy prometedora. Faltó aquí una imagen de apoyo para esta diapositiva. Blockchain es muy prometedora, como decimos, como estaba mencionando el video. Aplicaciones muy interesantes desde los temas de agro, rastreo de los temas de agro, de los productos agropecuarios, rastreo de productos como diamantes. O sea, va mucho más allá. Uno de los mensajes, digamos, que queremos transmitir aquí es que blockchain va mucho más allá del tema de criptodivisas. Blockchain básicamente lo que nos permite es un rastreo un rastreo de la información que allí se consigna de una manera veraz, de una manera transparente para todos los usuarios del sistema. Sin lugar a dudas, entonces, la biometría es, como hemos mencionado, la mejor forma de reconocimiento de identidad, pero en las regiones más avanzadas, la aplicación de la tecnología biométrica, como ya lo mencionaba con anterioridad, es más lenta de lo esperado y sobre todo se da por las preocupaciones por la privacidad, como decía, países como, o regiones como Europa, países como Estados Unidos
y otras partes del mundo, a la vez que se tiene conocimiento y el público, el usuario final, es consciente de lo que está pasando con un determinado equipo que lo está autenticando, a la vez también se están dando preocupaciones por el uso de la biometría y por tanto se está entrando a legislar, sobre todo en países de economías liberales y tendencias, pensamiento más social, más de carácter de pronto socialista, se está entrando a legislar con dureza el uso de las biometrías que se están recogiendo. Entonces, blockchain viene a ser como de alguna forma esa biometría. Lo que desde Zetacateco visionamos es que en un futuro próximo todos los dispositivos biométricos no guarden dentro de sí, dentro de su base de datos, un registro, la plantilla biométrica, una plantilla como tal biométrica, sino que estas plantillas se almacenen en blockchain, un mecanismo de blockchain, y todo esto, digamos, esté almacenado sobre servidores en la nube. El usuario, entonces, Pepito Pérez, por decirlo así, dispondrá de un token delegado para acceder a su propia biometría, la biometría que él ha registrado allá en la nube. Y sin el token, pues nadie podrá acceder o editar esa información, esa biometría. Pues de esa manera se está garantizando que la identidad, por un lado, pues yo la conservo, yo no me falseo, yo no me cambio por otra persona, pero a la vez esa identidad, pues yo voy a poder tener autogestión o como se menciona o como se dice en el medio, identidad soberana, y quizás no la esté manejando un Estado, sino que está bajo mi control el uso del token que yo tengo para acceder a esa identidad biométrica. Cuando un usuario entonces necesite acceder a sus datos biométricos, se necesitará activar ese token para acceder a ese bloque que contiene la plantilla biométrica y se otorgará entonces un uso de una sola vez a la terminal biométrica, es decir, digamos que la arquitectura que tenemos al día de hoy eventualmente cambiaría. Digamos, estos son elementos que están en pruebas de concepto el día de hoy. No lo estoy mencionando como un producto ya disponible dentro de Zetacateco. Fue presentado en la feria de Shenzhen del 2019, una terminal, digamos, orientada hacia esto, pero por supuesto entonces falta la madurez del mercado necesaria para buscar adaptar el uso de nuestras biometrías a estar almacenadas en la nube y demás. Pero hacia allá vamos. Entonces, la idea es que cuando un usuario necesite sus datos biométricos, se necesita activar ese bloque para un uso de una sola vez y ese uso autorizado entonces se le transmitirá a la terminal biométrica para que haga el reconocimiento. Y después del proceso de reconocimiento, entonces esa plantilla biométrica, esos datos de información deberán de ser eliminados del dispositivo. De alguna forma, digamos, desde Zetacateco nos imaginamos o visualizamos el futuro con ese marco de referencia. Y en esa manera de cómo nos visualizamos el futuro, tenemos este último video que les quiero compartir. Y sobre ese video voy a procurar hacer, digamos, como la traducción porque no lo tengo disponible en español, pero sintetiza, digamos, nuestra propuesta para blockchain. El concepto de blockchain en Zetacateco. Our physical features are naturally born. There are visible ones, including fingerprint, palm print, face, and not so invisible ones, including finger rings, iris. All features are unique, and that makes them perfectly fit for verifying identity. Bueno, entonces al momento lo que dice el video es que nuestras características físicas son pues únicas y que eso las hace un elemento, digamos, casi que natural para la verificación de nuestra identidad, para que nuestras características físicas, nuestra biometría, las huellas, los patrones del rostro, los patrones del iris, los patrones de la palma de la mano, las venas del dedo, sean utilizadas para la gestión de identidad. Newest computer vision technology has been taken biometric speed, distance, and tolerance to a completely new high level.
Biometrics has become more practical, reliable, as physical features are unique. Every person is a password. They are unable to change. Once they are leaked or stolen, it means irreversible harm of privacy. So there has been public concerns over biometrics. Ok, y aquí entonces básicamente decimos, al hecho de que ya estamos utilizando nuestras biometrías para la gestión de identidad, se suma pues, los algoritmos avanzados de visión por computador que permiten pues hacer ese, o digamos capturar, podría ser la expresión, capturar esa identidad de la persona de una manera pública. Y por esa razón pues hay una preocupación porque si capturan nuestra identidad, eso es algo importante, si capturan nuestra identidad, pues ya no puede ser, digámoslo, recuperada. O sea, nuestra identidad es única. Por ser única, entonces, si alguien la captura, pues de alguna forma la perderíamos. Biometrics is the best answer. Blockchain was originally applied in Bitcoin. Blockchain has special encryption methods. P2P communication method, a blockchain is formed in sequential order. Changing any one of the blocks requires permissions of other blocks. The blocks communicate by P2P method, which is a completely decentralized management. Y aquí entonces se introduce cómo el blockchain puede solucionar esto basado en el hecho de que es descentralizado, es una red peer-to-peer, lo que significa que entonces todos los nodos están, digamos, contactados con todos y ven los cambios que se pueden realizar sobre los bloques. Immutable record data. Each block owns each block owns a code relevant to its data. We call it hash, as hash is relevant to the data stored in the block. Once the data is added, hash is changed too. Then it becomes a new block, and is sequenced to other blocks again. The original data exists in the block. They are not deleted due to editing of the block. Entonces explica cómo el uso del hash, de la encriptación o el cifrado de los datos, porque de acuerdo a los datos que constituyen un bloque, el hash va a ser uno u otro. Si un solo dato cambia, el hash va a cambiar y por tanto entonces ya no va a haber ese match, ese fit en la cadena. Como decía el otro video, es como una pieza de Lego que ya no va a ser compatible en el contexto de los otros bloques de Lego que están ahí. Timestamp data storage, as each block has a hash. And as blocks are required to be sequenced with each other, all blocks has a timestamp record in this previous block. Thus, in case there is any data modification of a block, its hash is changed too. Other blocks are notified with relevant change of the block. Records of the change of data and hash are made too. Proof of work. El concepto de la marca de tiempo, es decir, es una forma de implementar el tiempo, que pues, es una variable sobre la cual no tenemos control, dentro de una estructura de información. Por el hecho de que es una cadena, un bloque va tras otro, entonces ahí implícitamente está el hecho de que hay un registro de tiempo y ese registro de tiempo hace que ese bloque sea inmutable eventualmente en el paso del tiempo. Y bueno, viene a continuación el tema del Proof of Work, que es el segundo, digamos, elemento para garantizar seguridad a este nivel de blockchain. Data of a block has changed, and the hash is changed too. As each block records the relevant change of the hash of its previous block, it recognizes the relevant data modification, and as the entire blockchain communicates via P2P. So in fact, the entire blockchain is notified with changes in any block. The blockchain needs to perform data change validation. It is to validate that relevant blocks with their data modified are allowed to stay in blockchain. This data change validation requires agreement of the entire blockchain. Blockchain has become the most secure data storage method in the world. Today, Bitcoin has a market capitalization of over 100 billion. Y de nuevo se retoma el uso de la prueba de trabajo, de la prueba de consenso como un mecanismo más de seguridad que tiene blockchain para que si cambia un solo bloque,
todos los usuarios pues están enterados y no aprueban ese cambio de información. De esa manera, digamos que el valor que agrega blockchain es una base de datos supremamente robusta y pues ahí hablan de una capitalización de Bitcoin. Tanto este video como el anterior son 2019, 2018, pues son retrasados. En el anterior se hablaba de que el Bitcoin estaba como en $10,000. Hasta la última vez que estuve siguiendo el tema, iba como en $50,000. Precisamente, digamos, por esa robustez que ofrece este protocolo en cuanto a la comunicación de datos. No data theft has occurred up to now. With the rapid development of technologies, blockchain has also been advanced blockchain 2.0 that is applied by Ethereum. At variance with blockchain 1.0, which only stores data in specific formats. Take Bitcoin as an example. Their blocks only accept data in Bitcoin format, while blockchain 2.0 accepts various kinds of formats. A tool for obtaining key is generated by the blocks. We call it token. They are also a common standard of the access token. ERC20, blockchain 2.0 more secure. Ethereum has also applied SHA-256 standard encryption technique. The encryption combinations of each data is as many as 2 power 256, simply said. More than the total number of sands in the world. And our goal is to... Bueno, y aquí es una comparación entre la blockchain 1.0 y la blockchain 2.0, en la que se han añadido mecanismos de seguridad adicionales como el token. Se ha ampliado la capacidad de que los datos que estén manejados ahí no estén relacionados únicamente a Bitcoin, sino a otras cosas, como mencionaba, los contratos inteligentes. Y se ha incluido la encriptación SHA-256, que hace que el número de combinaciones posibles sea mayor que el número de granos de arena del mundo, lo que menciona. Put all biometrics data into blockchain, no matter which biometrics verifications, fingerprint, finger vein, palm print, face, as long as your biometrics data are stored in blocks, you are the only one who can obtain them. Your first registration, our system will open a new blockchain account for you and generate your own token, which will be stored in your personal digital devices. When you need to use your biometrics data, use your token, and you may authorize devices to use your biometrics verification data. Bueno, y aquí está la propuesta de que digitalizando las biometrías, poniéndolas en la nube, se va a generar entonces, digamos que la forma de uso es generar un token, y ese token, similar a lo de bueno, no lo mencionamos, pero similar a lo que es, digamos, el token que protege una billetera digital en Bitcoin. Usted es el dueño de ese token y eso sí tiene que asegurarse de nunca perderlo en la vida, porque ese token va a garantizar que entonces usted pueda autorizar un dispositivo biométrico a usar su biometría por una sola vez. Also, the devices do not collect natural biometrics data. Instead, they measure encrypted codes of data. Once the progress is finished, all encrypted data will be mandatorily deleted from all devices. So, in every procedure, your biometrics data is best protected. No one, no organization, no department is possible to steal your biometric verification data. As we always believe, ZK TACO, the security solution for people. Ok. Bueno, eso concluye lo que es nuestra presentación al día de hoy. Si hay alguna pregunta disponible en el chat, pues procederemos a atenderla, o en caso contrario, pues agradecerles. Y esto fue, digamos, más como una degustación de lo que es el tema de blockchain y ciberseguridad. Próximamente, a futuro, podremos estar programando otro webinar con aplicaciones, digamos, más cercanas a las metodologías que actualmente Zetacateco está utilizando en los temas de ciberseguridad. Cuando digo más cercanas, es las que ya están incluidas en nuestros productos. Como mencioné, para el caso de blockchain, pues de la Feria de Seguridad 2019 en Shenzhen, hay un prototipo, pero pues se requiere una maduración del mercado, un nivel de madurez del mercado por parte de los propios consumidores en cuanto a conocimiento, y bueno, es el objetivo, digamos, de
de plantear este webinar como una jornada, digamos, de divulgación para que nuestros clientes a nivel de integradores, clientes finales, tengan conocimiento de hacia dónde apunta el tema biométrico, se puedan documentar por ellos mismos y podamos llegar a esos niveles de uso donde la biometría pues, puede ser utilizada para diversos tipos de implementaciones, como lo está haciendo hoy y aún más, pero bajo la seguridad de que la identidad va a ser autogestionada, la identidad biométrica va a estar en control de nosotros mismos en lugar de estar en control de un tercero. Queremos saber por qué medios se enteraron pues, de este webinar, ya sea por las redes sociales de Zetacateco, la página web de Zetacateco Colombia, el correo electrónico o cualquier pues, conversación de WhatsApp. Igualmente recordarles que la grabación del webinar les llega a su correo con el que se inscribieron una hora después de haber finalizado el webinar, ya sea si tuvieron la oportunidad de asistir o lastimosamente se les presentó algo y no lograron estar con nosotros acá. Bueno, ya ha votado el 44% de las personas. Igualmente, nuevamente invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Zetacateco Colombia en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. El webinar se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para los que lo quieran ver. Y pues nada, muchísimas gracias y esperamos vernos el próximo viernes en un nuevo web. Muchas gracias a todos. Feliz día.